Bienvenidos a Bracken Books una semana más. Hoy traemos un audiorelato del célebre escritor nicaragüense Rubén Darío. El relato en sí se titula Huitzilopochtli y remite a ese dios azteca y a la relevancia mexicana, y bueno, es porque se está ambientando en el México revolucionario de 1914, fecha en la que Rubén Darío publicó este relato. Espero que os guste y lo disfrutéis. Vamos allá. Tuve que ir hace tiempo en una comisión periodística de una ciudad frontera de los Estados Unidos a un punto mexicano en que había un destacamento de Carranza. Allí se me dio una recomendación y un salvoconducto para penetrar en la parte de territorio dependiente de Pancho Villa, el guerrillero y caudillo militar formidable. Yo tenía que ver un amigo, teniente en las milicias revolucionarias, el cual me había ofrecido datos para mis informaciones, asegurándome que nada tendría que temer durante mi permanencia en su campo. Hice el viaje en automóvil hasta un poco más allá de la línea fronteriza en compañía del Mr. John Perhaps, médico y también hombre de periodismo al servicio de diarios yanquis, y del coronel Reguera, o mejor dicho, el padre Reguera, uno de los hombres más raros y terribles que haya conocido en mi vida. El padre Reguera es un antiguo fraile que, joven en tiempo de Maximiliano, imperialista naturalmente, cambió en el tiempo de Porfirio Díaz de emperador sin cambiar en nada de lo demás. Es un viejo fraile vasco que cree que todo está dispuesto por la resolución divina. Sobre todo, el derecho divino del mando es para él indiscutible. Porfirio dominó, decía, porque Dios lo quiso, porque así debía ser. No diga macanas, contestaba Mr. Perhaps, que había estado en la Argentina. Pero a Porfirio le faltó la comunicación con la divinidad. Al que no respeta el misterio, se lo lleva el diablo. Y Porfirio nos hizo andar sin sotana por las calles. En cambio, Madero, aquí en México sobre todo, se vive en un suelo que está repleto de misterio. Todos esos indios que hay no respiran otra cosa, y el destino de la nación mexicana está todavía en poder de las primitivas divinidades de los aborígenes. En otras partes se dice rascad y aparecerá el... Aquí no hay que rascar nada. El misterio azteca o maya vive en todo mexicano por mucha mezcla social que haya en su sangre, y esto en pocos. «Coronel, tome un whisky», dijo Mr. Perhaps, tendiéndole su frasco de rulos. «Prefiero el comiteco», respondió el padre Reguera, y me tendió un papel con sal que sacó de un bolsón y una catimplora llena de licor mexicano. Andando, andando, llegamos al extremo de un bosque, en donde oímos un grito. «¡Alto!». Nos detuvimos. No se podía pasar por ahí. Unos cuantos soldados indios, descalzos, con sus grandes sombrerones y sus rifles listos, nos detuvieron. El viejo Reguera parlamentó con el principal, quien conocía también al yanqui. Todo acabó bien. Tuvimos 2 mulas y un caballejo para llegar al punto de nuestro destino. Hacía luna cuando seguimos la marcha. Fuimos paso a paso. De pronto, exclamé dirigiéndome al viejo Reguera. «Reguera, ¿cómo quiere que le llame? ¿Coronel o padre?» «Como lo que lo parió», bufó el apergaminado personaje. «Lo digo», repuse, «porque tengo que preguntarle sobre cosas que a mí me preocupan bastante». Las 2 mulas iban a un trotecito regular, y solamente Mr. Perhaps se detenía de cuando en cuando a arreglar la cincha de su caballo, aunque lo principal era el engullimiento de su whisky. Dejé que pasara el yanqui adelante, y luego, acercando mi caballería a la del padre Reguera, le dije:
Usted es un hombre valiente, práctico y antiguo. A usted lo respetan y le quieren todavía todas estas indiadas. Dígame en confianza, ¿es cierto que todavía se suelen ver aquí cosas extraordinarias, como en tiempos de la conquista? Buen diablo se le lleve a usted. ¿Tiene tabaco? Le di un cigarro. Pues le diré a usted. Desde hace muchos años conozco a estos indios como a mí mismo, y vivo entre ellos como si fuese uno de ellos. Me vine aquí muy muchacho, desde en tiempos de Maximiliano. Ya era cura, y sigo siendo cura, y moriré cura. ¿Y? No se meta en eso. Tiene usted razón, padre. Tiene usted razón, padre. Pero sí me permitirá que me interese en su extraña vida. ¿Cómo usted ha podido ser durante tantos años sacerdote, militar, hombre que tiene una leyenda, metido por tanto tiempo entre los indios y por último, aparecer en la revolución con Madero? ¿Nos había dicho que Porfirio le había ganado a usted? El viejo Reguera soltó una gran carcajada. Mientras Porfirio tuvo a Dios, todo anduvo muy bien, y eso por doña Carmen. ¿Cómo, padre? Pues así, lo que hay es que los otros dioses... ¿Cuáles, padre? Los de la tierra. ¿Pero usted cree en ellos? Calla, muchacho, y tómate otro comiteco. Invitemos, le dije a Mr. Perhaps, que se había ido ya muy delantero. Perhaps. No nos contestó el yanqui. Espere, le dije. Padre Reguera, voy a ver si lo alcanzo. No, vaya, me contestó mirando al fondo de la selva. Tome su comiteco. El alcohol azteca había puesto en mi sangre una actividad singular. A poco andar en silencio, me dijo el padre: si Madero no se hubiera dejado engañar. ¿De los políticos? No, hijo, de los diablos. ¿Cómo es eso? Usted sabe lo del espiritismo. Nada de eso. Lo que hay es que él logró ponerse en comunicación con los dioses viejos. Pero padre... Sí, muchacho, sí. Y te lo digo porque aunque yo diga misa, eso no me quita lo aprendido por todas esas regiones en tantos años. Y te advierto una cosa, con la cruz hemos hecho aquí muy poco, y por dentro y por fuera el alma y las formas de los primitivos ídolos nos vencen. Aquí no hubo suficientes cadenas cristianas para esclavizar a las divinidades de antes, y cada vez que han podido, y ahora sobre todo, esos diablos se muestran. Mi mula dio un salto atrás, toda agitada y temblorosa. Quise hacerla pasar y fue imposible. ¡Quieto, quieto!, me dijo Reguera. Sacó su largo cuchillo y cortó de un árbol un barejón, y luego con él dio unos cuantos golpes en el suelo. No se asuste, me dijo. Es una cascabel. Y vi entonces una gran víbora que quedaba muerta a lo largo del camino. Y cuando seguimos el viaje, oí una sorda risita del cura. No hemos vuelto a ver al yanqui. No se preocupe, ya le encontraremos alguna vez. Seguimos adelante. Hubo que pasar a través de una gran arboleda, tras la cual oíase el ruido del agua en una quebrada. A poco... ¡Alto! ¿Otra vez?, le dije a Reguera. Sí, me contestó. Estamos en el sitio más delicado que ocupan las fuerzas revolucionarias. Paciencia. Un oficial con varios soldados se adelantaron. Reguera les habló y oí contestar al oficial: Imposible pasar más adelante. Habrá que quedar ahí hasta el amanecer. Escogimos para reposar un escampado bajo un gran ahuehuete. De más decir que yo no podía dormir. Yo había terminado mi tabaco y pedí a Reguera. Tengo, me dijo, pero con marihuana. Acepté, pero con miedo, pues reconozco los efectos de esa hierba embrujadora, y me puse a fumar. Enseguida el cura roncaba
y yo no podía dormir. Todo era silencio en la selva, pero silencio temeroso bajo la luz pálida de la luna. De pronto escuché a lo lejos como un quejido largo y aullante, que luego fue un coro de aullidos. Yo ya conocía esa siniestra música de las selvas salvajes. Era el aullido de los coyotes. Me incorporé cuando sentí que los clamores se iban acercando. No me sentía bien y me acordé de la marihuana del cura. Sí, sería eso. Los aullidos aumentaban. Sin despertar al viejo Reguera, tomé mi revólver y me fui hacia el lado en donde estaba el peligro. Caminé y me interné un tanto en la floresta, hasta que vi una especie de claridad que no era la de la luna, puesto que la claridad lunar fuera del bosque era blanca, y esta, dentro, era dorada. Continué internándome hasta donde escuchaba como un vago rumor de voces humanas alternando de cuando en cuando con los aullidos de los coyotes. Avancé hasta donde me fue posible. He aquí lo que vi. Un enorme ídolo de piedra que era ídolo y altar al mismo tiempo. Se alzaba en esa claridad que apenas he indicado. Imposible detallar nada. 2 cabezas de serpiente, que eran como brazos o tentáculos del bosque, se juntaban en la parte superior sobre una especie de inmensa testa descarnada que tenía a su alrededor una ristra de manos cortadas sobre un collar de perlas. Y debajo de eso vi, en vida de vida, un movimiento monstruoso. Pero ante todo observé unos cuantos indios, de los mismos que nos habían servido para el acarreo de nuestros equipajes, y que silenciosos y eráticamente daban vueltas alrededor de aquel altar viviente. Viviente porque, fijándome bien y recordando mis lecturas especiales, me convencí de que aquello era un altar de Teoyomiki, la diosa mexicana de la muerte. En aquella piedra se agitaban serpientes vivas y adquiría el espectáculo una actualidad espantable. Me adelanté. Sin aullar, en un silencio total, llegó una tropa de coyotes y rodeó el altar misterioso. Noté que las serpientes aglomeradas se agitaban y al pie del bloque ofídico un cuerpo se movía. El cuerpo de un hombre. Mr. Perhaps estaba allí. Tras un tronco de árbol yo estaba en mi pavoroso silencio. Creí padecer una alucinación, pero lo que en realidad había era aquel gran círculo que formaban esos lobos de América, esos aullantes coyotes más fatídicos que los lobos de Europa. Al día siguiente, cuando llegamos al campamento, hubo que llamar al médico para mí. Pregunté por el padre Reguera. ¿El coronel Reguera?, me dijo la persona que estaba cerca de mí. El coronel Reguera está en este momento ocupado. Le faltan 3 por fusilar. Espero os haya gustado este relato breve de Rubén Darío. Bueno, la verdad es que esa inmersión, ¿no?, en el México salvaje y desconocido, en la Revolución Mexicana de Pancho Villa, acompañado de estos 2 personajes, ¿no? Mr. Perhaps, ¿no?, que apenas es un borracho que interviene poco y bueno, tiene este momento final donde vemos que ha sido devorado por las víboras y ofrecido en sacrificio humano. Y luego el padre Reguera, ¿no?, el enigmático padre Reguera, un poco loco y un poco no se sabe hasta qué punto es el que lo ha provocado o hasta qué punto está promoviendo ese tipo de actos pues de esa religión tan antigua, siendo por el padre cura católico. Entonces, bueno, la verdad es que es un relato interesante que yo cuando lo leí me quedé un poco así perplejo y quería compartirlo con vosotros, saber qué opinabais, saber qué os parecía y bueno, si os ha gustado darle a like y en cualquier caso quedo abierto a vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa, una reseña probablemente, y hasta entonces os deseo que tengáis unas felices lecturas y un buen día.